Este es el camping Los Alfaques en la provincia de Tarragona. Como un día más, los campistas preparan la comida, disfrutan de la sombra bajo los árboles o se bañan en la playa. Cargado con gas propileno, circula por la Nacional 340. Lleva recorridos más de 100 kilómetros y está a punto de llegar al municipio de Alcanar, en Tarragona. Son las 2:30 cuando circula por el tramo donde está ubicado el camping Los Alfaques, en el que veranean más de 400 personas. Entre ellos, 3 hermanos de Tortosa: Raúl, Tony y Alex, y la chica que los cuida, Nora. Su padre está a punto de llegar del trabajo. Laura tiene entonces 9 años. Lo que ve volar es la cisterna del camión cargada de gas propileno. Cuando choca contra el suelo, forma una gran bola de fuego que se come las caravanas y las tiendas que encuentra a su paso y acaba con la vida de muchos campistas. El horror se multiplica porque explotan todas las bombonas de butano. Las llamas recorren la zona sur del camping y afectan a un radio de 300 metros. Más de 100 turistas mueren calcinados. Los campistas que tienen más cerca la playa intentan salvar sus vidas tirándose al mar. Pero la lengua de fuego calienta de forma espectacular el agua, que alcanza una temperatura de 2000 grados centígrados. Ninguno logra sobrevivir. El accidente en el camping es portada en media Europa, porque la mayoría de los acampados son alemanes, franceses y belgas. La palabra más utilizada por los corresponsales y enviados especiales para definir lo que encuentran al llegar a Los Alfaques es infierno. Presentado quién es este señor, un poquito voy a explicar que fui testimonio de lo que sería el camping de Los Alfaques. Javi se puso en contacto conmigo, un poquito vía mail, por aquí apuntado en una chuleta que fue el 22 de octubre del 2012, o sea, hace nada. Y bueno, simplemente empezamos un poco lo que sería el tema de la investigación, de lo que sería el camping de Los Alfaques. Junto con todo ello vinieron muchos testimonios, muchos mails, bueno, en realidad fue un poco desbordante. Y yo, en este caso, recuerdo que Javi, tengo que decirlo, Javi, era día y noche pensando en el camping, era cualquier palabra que lo llamara, era ¿qué sabes del camping? ¿Tenemos algo más? ¿Sabes alguna cosita? Bueno, realmente era obsesivo. Y lo más sorprendente de todo esto es que lo curioso, que al poco tiempo, más o menos que hacemos todas las investigaciones así, hacemos todas las visitas al camping, resulta que me entero de que hay un libro escrito ya prácticamente, o sea que lo había escrito en ningún momento, poniendo toda su esencia y todo lo que sentía en cada momento. Para mí fue algo realmente impresionante que dije yo, Javi, algún capítulo, si quieres te puedo echar una mano. Y bueno, realmente yo creo que esta obra, este libro del camping de Los Alfaques, es lo que es la investigación de mucho tiempo, Javi, es buscar información, bueno, todo tipo de prensa, de toda la época, revisando todos los datos posibles y realmente pues el resultado ha sido, bueno, a mi gusto, a mi parecer, realmente creo que a muchos de aquí puede llegar a gustar una gran obra. Y bueno, presentamos a Javi, yo creo que el cuarto milenio, reportero, en televisión, tiene las obras más escritas, bueno, pese a la edad que tiene, larga trayectoria no podemos decir, pero sí muy intensa realmente. Y bueno, Javi, yo creo que tienes que hacer los honores un poquito de explicar lo que es Los ecos de la tragedia. Y me alegra muchísimo, me emociona especialmente hacer aquí esta presentación porque han sido muchos días, muchas horas intensas aquí. De hecho, cuando venía en el tren y paraba en Tarragona, pues sentí una emoción muy especial, ¿no? Porque cada vez que iba al camping Los Alfaques paraba en esa estación donde generalmente me esperaban unos buenos amigos. Algunos están por aquí, me encanta verlos y sentirme tan arropado con ellos. Y bueno, sobre todo pues el lío en que he metido a Raúl al decirle prepárame o preséntame mejor esta obra porque me hace especial ilusión, ¿no? Él tenía que estar aquí porque yo a él lo engañé. Yo di con Raúl a través de una página web donde él contaba su experiencia en el camping Los Alfaques y que me gustaría que luego, como esto va a ser una cosa distendida, pues que él nos fuera contando también cuál fue su experiencia.
Y bueno, pues al contactar con él me di cuenta de que no solo era un testigo, sino que era un apasionado investigador y que era una persona que había puesto también largas horas de su vida pues a recoger testimonios, a hablar con gente de la zona porque había vivido allí intensas experiencias y precisamente por eso decidí que en cuanto llegara a Barcelona teníamos que irnos en el coche codo con codo, no nos conocíamos de nada, llegamos súper tarde a la cita porque tuvimos un reventón con el coche, un día que era casi un día maldito, ¿no? Nos iba a acompañar un guardia civil que había vivido cosas muy extrañas en la zona. Imaginaos la emoción de venir con él al camping Los Alfaques, donde él vivió algo muy extraño. Y de repente a las 7 de la mañana me llaman por teléfono y es ese guardia civil que me dice que acaba de atropellar un jabalí con su coche, que el coche es siniestro total y que no nos puede acompañar. Ahí empezaba una larga jornada, porque solo unas horas después yo mismo tendría otro incidente con el coche, lo cual acabaría retrasando aún más la llegada al camping Los Alfaques. Entonces, bueno, Raúl estaba ahí recibiendo mis llamadas constantemente, hemos pinchado, a la media hora va a venir la grúa, media hora después la grúa no viene, una hora más tarde, ¿por qué tenemos otro coche? Estos famosos se hacen esperar. Y al final ahí estaba Raúl, ¿no? Y fue interesante, como os decía, lo engañé, porque él venía al camping pues casi como acompañante, ¿no? Pero al final allí, una vez allí, le tendí la trampa de ponerle un micro en la camisa y decirle: tienes que contarme tu experiencia porque aquello que te ocurrió pues tiene bastante relevancia, ¿no? Y él se dejó hacer, igual que esta vez, ¿no? Al final no supo decir que no y aparecía en ese reportaje de Cuarto Milenio narrando cómo fue su experiencia. Y a partir de ahí se inició pues una investigación que de alguna forma yo no intuía que iba a ser tan especial como acabó siendo, porque nosotros en Cuarto Milenio, cada reportero pues suele hacer una media de 20 reportajes por temporada, aproximadamente, porque cada vez que terminábamos un reportaje surgía una nueva pista, un nuevo dato que daba y dotaba de mayor profundidad a toda la historia. Para que os hagáis una idea, todo esto surge con un testimonio. En el año 2003, yo era muy joven, tenía 14 años y escuchaba, como siempre, como cada sábado, el programa Milenio 3 de la cadena SER. Y ahí llamó una persona que a mí me impactó, ¿no? Porque este hombre, Javier Martín Moraleda, un árbitro de Zaragoza, decía que circulando por la Nacional 340 una noche de agosto de ese año, con su mujer y su niña detrás, a la 1:30 de la madrugada, se encuentra como en mitad de la carretera, casi invadiendo el carril contrario, hay 7 personas con el rostro completamente ennegrecido, él decía como amputado, y que vestían ropa de verano. Él en ese momento se da cuenta de que algo no va bien y pisa el acelerador porque hay algo que le aterroriza, ¿no? Es esa sensación, bueno, esa escena de ver a personas sin rostro en mitad de la carretera. Y solo unos metros después, cuando ya llega a una población cercana, a San Carlos de la Rápita, despierta corriendo a su mujer y le explica lo que acaba de ocurrir. Ella lo descubre pues presa del pánico, ¿no? En una situación de histeria. Y ella es la que le hace ver que acaban de pasar el camping de Los Alfaques. Él, sin embargo, no sabía absolutamente nada de lo que había ocurrido allí hace ahora 35 años. Y sin embargo, si uno acude a los medios de comunicación que en aquella época dieron informaciones tremendas sobre lo que ocurrió en el camping, pues descubre cosas que le dejan impactado, ¿no? Porque había titulares que decían: hay gente sin nariz y sin labios. Y es precisamente la imagen que Javier Martín Moraleda, sin saber absolutamente nada de lo que había ocurrido allí, describía: gente sin rostro. Pero es que él no era la única persona. Y precisamente, poco antes de escribir a Raúl, unos meses antes, yo recibía en mi correo electrónico, ya 10 años después de la experiencia de Javier Martín Moraleda, de haberla escuchado y desde luego en ese momento no me planteé que acabaría investigando ese tema en profundidad, pero recibo un correo electrónico de un guardia civil que me asegura que él vivió una experiencia que le marcó de por vida, y es que haciendo una vigilancia nocturna en el camping de Los Alfaques, donde había ocurrido el tremendo accidente del 78, donde también Javier Martín Moraleda había tenido esa experiencia, pues él junto a una compañera se había encontrado con unas figuras que deambulaban por la calle en mitad de una noche de febrero. Él estaba haciendo una vigilancia nocturna y de pronto ven esas figuras, ¿no? Ven que hay algo que les llama mucho la atención, y es que llevan ropa de verano, van vestidos con bañadores y sin embargo es una gélida noche de febrero.
sorprendentemente se dan cuenta de que allí no hay absolutamente nadie, de que esas dos figuras, una madre y un niño o una niña, habían desaparecido delante de sus narices. Lo primero que hacen es llamar a sus superiores y ellos le responden con cierta guasa si le preguntan: esos son los fantasmas del camping. Es decir, que los superiores conocían ya toda esta historia. Lo que ocurre es que cuando Daniel, este guardia civil, empieza a hacer demasiadas preguntas, hay unas personas que llegan a decirle que si pregunta demasiado y si habla demasiado y si hace públicas estas experiencias, no tendrían más remedio que recomendarles un buen psicólogo. Así que él al final decide que lo mejor es callar, que lo mejor es intentar olvidar y seguir adelante, pero no puede y acaba recogiendo otros testimonios de compañeros. Y lo más tremendo es que él, en un momento de la investigación, y no quiero detallar demasiado, pero de alguna forma se siente resentido, ¿no?, por ese trato que ha recibido de sus superiores. Hay que recordar que tanto él como su compañera habían visto exactamente lo mismo y sin embargo los estaban tomando por locos, y lo habían visto dos personas, y precisamente por eso él hace una especie de cruzada, ¿no?, y es intentar buscar, localizar documentos oficiales de la Guardia Civil donde se hable de presuntos fenómenos extraños. Y unos días después, cuando yo consigo ya ganarme su confianza, me envía un fax y luego me da en mano otros documentos que son precisamente denuncias en algunas de nuestras carreteras de personas que dicen que circulando por la noche por estos lugares pues se han encontrado con figuras que han llegado a desaparecer delante del coche. Algunos cumplen casi el prototipo de la clásica aparición, ¿no?, de la chica de la curva. Pues estos son denuncias a esos personajes, gente que se ha encontrado con eso, que no ha sabido darle respuesta y que han hecho una comparecencia ante la comandancia de la Guardia Civil. Y claro, ¿cuál es mi sorpresa cuando descubro que en muchos de estos lugares que aparecen en estas comparecencias, en kilómetros muy exactos de la carretera, son sitios donde ha habido grandes accidentes de tráfico, donde ha habido importantes tragedias, y que sin embargo pues está también plasmado en estos datos fríos, ¿no?, de una diligencia oficial de la Guardia Civil hablando de este tipo de cosas en estos lugares. Así que en el libro Los ecos de la tragedia lo que yo pretendía hacer era aunar, es decir, compilar lugares de nuestra geografía donde en sitios que ha habido grandes tragedias posteriormente han aparecido testigos hablando de fenómenos extraños. Y ahora me gustaría que Raúl, para así poder recobrar un poco la voz, pues nos contara también cómo fue su experiencia en ese camping Los Alfaques y conocer un poco más en profundidad pues todo lo que ocurre allí, porque hay que decir que a lo largo de la investigación llegamos a recoger a casi una veintena de testigos diferentes. Es el pueblo que está prácticamente a 3 kilómetros de lo que es el camping de Los Alfaques. Ciertamente, yo en aquella época, incluso tendría más o menos unos 14 años, lo recordar más o menos, realmente no sabía absolutamente nada de la tragedia o qué había ocurrido o no, porque realmente en el pueblo esto es bastante, no secreto, pero sí que es verdad que intentan no hablarlo, es algo que todavía parece que duele, es algo que todavía que escuece, y con lo cual está un poquito tapado. Bueno, realmente, estando con que venía a un matrimonio, unos amigos míos en la playa, lo que es el embarcadero que le llaman, estábamos tranquilamente charlando, esperando, bueno, era como un punto de reunión, porque era la playa, para diferentes amigos encontrarnos allí. Bueno, nuestra sorpresa fue que una luz que iluminaba lo que era la parte de las cotas, las barcas chiquititas que tienen ahí en el camping, hizo un pequeño parpadeo y bueno, se apagó. Tampoco dimos mayor importancia, realmente, bueno, es un día que se funde, seguimos con nuestra charla tranquilamente y ya aparecerán los amigos en cualquier momento. En un momento dado sí que escuchamos una serie de pasos y bueno, lo típico es girarte y mirar. Miras a la playa, realmente ves la playa, que no ve absolutamente nadie. Bueno, pues hay imaginaciones nuestras, no sabemos qué ha pasado, siempre achacando a que podía ser algún amigo que viniera al punto de encuentro, y seguimos charlando. Los pasos poco a poco se fueron diciendo más presentes. Era como si alguna persona recorriera lo que es, digamos, una bajada que hay que va desde el camping hasta la playa, como si recorriera toda la playa en dirección hacia nosotros. Claro, llega un momento que el nerviosismo puede a cualquier persona esa situación, evidentemente. Y nos levantamos y decimos, bueno, nos vamos de aquí, no queremos saber nada, aquí se escuchan pasos, lo siento, nos vamos. Y justamente cuando nos levantamos para irnos, sí que es verdad
que los pasos estaban muy cercanos y al irnos es como si lo que fuese, no tengo ni idea, saltase lo que es el embarcadero que divide, digamos, dos calitas, dos playas, y siguiera los pasos en sentido, nosotros llamamos hacia el camping, en sentido, digamos, como dirección a San Carlos de la Ràpita. Cuanto más, fue muy curioso, fue una experiencia que tuve allí. Ciertamente sí que es verdad que estuve mucho tiempo dando vueltas por el camping y lo que comentabas antes, en el interior del camping estas cosas son bien sabidas. Lo que pasa es que nos hemos encontrado muchas veces que la gente no quiere hablar, no quiere decirlo. Pero sí que es verdad, como te decía Javier alguna vez, que es un secreto a voces en el interior. Una vez que estás transitando lo que es el camping, conoces a la gente, las familias, etcétera, te das cuenta de que allí hay situaciones inverosímiles. Es una cosa que no es que tengan asumida, pero sí que conocen de casos que se van dando esporádicamente. También tengo que decir que ese camping en concreto, en verano es cuando más tránsito de gente puede haber por allí acampando, etcétera, y sí que es verdad que cada tienda de campaña, etcétera, está iluminando de una forma diferente y las sombras pueden dar a equívocos y la gente quizá a lo mejor no hace tanto caso. Pero sí que es curioso, la comentabas con Javi, de que sobre todo en los meses de invierno alguien en la carretera con traje de baño, en los meses de febrero, que precisamente cuando estuvimos grabando con Cuarto Milenio, casi como hoy, referido al verano, aquel día fue el resfriado milenario de lo que es la playa de San Carlos de la Ràpita. Y realmente hace mucho frío como para poder ir en pantalón corto o en manga corta. Entonces, bueno, es muy curioso todo ese tipo de apariciones, ruidos que hay en el camping. Me voy a lanzar, Javi, si me permites. Recuerdo también un caso que también viví, que este no estaba publicado en el artículo, que sí que es cierto que tenemos una amiga que trabajaba en lo que es el bar del camping. Bueno, estamos esperando que cerrara el camping, típico de chavales, irnos de fiesta, por ahí, tal. Bueno, cuando estamos esperando, aquí os había vaciado prácticamente todo, no había nadie, estamos simplemente los 4 amigos, y en la parte de arriba hay como una especie de almacén donde guardan las bebidas, etcétera, etcétera. En un momento dado que escuchamos un tecleo de una máquina de escribir. Claro, en el primer momento, lo mismo que con los pasos, te quedas un poco diciendo, no sé lo que estoy escuchando. Ya en el cambio te puede esperar cualquier cosa, pero realmente no sé qué es lo que estoy escuchando. Y el tecleo se hizo bastante evidente, hasta que, un poco valientes, así entre comillas, subiendo, yo creo que cada uno empujando al delante, subimos a la parte de arriba de lo que es el almacén, y registrando todo alrededor de las cajas, sí que vimos al final del almacén una máquina de escribir antigua, de aquellas que las teclas incluso se tienen que apretar y hundir, que llegamos a pensar, bueno, si hubiera sido cualquier tipo de animal, una rata, cualquier historia, no creo yo que llegue a profundizar también hasta ese nivel. Cuanto más hablas con la gente, charlas con la gente del pueblo, que quizás son un poco más reacios a poder hablar de este tipo de testimonios, sí que es verdad que te das cuenta que cada persona tiene una historia que contar. Otra cosa ya es que nos hemos encontrado que mucha gente nos ha explicado lo que es la historia, incluso conocidos, amigos, nos han explicado la historia, pero no han querido salir a cámara, no han querido dar su testimonio para que no se les reconozca bien por lo que puedan decir, por lo que no puedan decir, y que prefieren mantener un poco el anonimato. Bueno, ahorita somos enmolados. Bueno, tú venías hablando justo ahora de gente que, por desgracia, pues no podía darse su nombre, pero que era gente muy valiente porque al fin y al cabo acababa contándonos su testimonio, ¿no? Y ha habido testimonios. Yo me quedo con un momento clave de la investigación, que es cuando junto a Raúl vamos a visitar a una persona aquí en Barcelona que tiene un despacho de abogados, y justo cuando estamos hablando con ella, pues nos habla de la niña del camping, ¿no? Y ese es un momento clave de la investigación porque al final acabaría teniendo una relevancia muy especial, aunque nosotros en ese momento no lo sabíamos. Pero fue un momento, no quiero adelantar tampoco nada porque está en el libro, pero Raúl y yo ya habíamos escuchado, ya habíamos hablado alguna vez de la niña del camping, y de repente nos dicen, algunas personas nos corroboran que efectivamente hay una niña en ese sitio que ella ha llegado a aparecerse en mitad de la noche, que es una escena casi de película de terror, ¿no? Porque una niña que de repente aparece a los pies de tu cama, y sin embargo tiene también una carga dramática, especialmente dramática, y ese testimonio acabaría siendo clave porque solo unos días después se puso en contacto con nosotros el conocido durante años como el niño del polo.
El niño del polo, su testimonio para mí, en el camping, estábamos también, vino Raúl, y fue uno de los momentos más emotivos de la investigación, porque él, los medios lo habían bautizado así porque decían que se había salvado de la tragedia del camping Los Alfaques del 78 por ir a comprar un helado. Sin embargo, fue muchísimo más espectacular, porque cuando él nos contó lo que había ocurrido, nos dijo que él no había ido a comprar ningún helado, que él estaba a escasos metros del camión cuando este explosionó, que vio a la gente ardiendo a su alrededor como antorchas humanas, corriendo al agua para salvarse, que llegó a ver a un amigo que él no reconoció en un momento porque estaba delante de sus pies. Y ante esa situación tan dramática, él era la historia de luz casi entre toda esa oscuridad, porque él se salvó, pero no solo se salvó sin un solo rasguño. Él salió de allí completamente ileso y su vida cambió para siempre, ¿no? Porque aunque él perdió allí a gran parte de su familia, a su hermana y a su madre, porque su padre y otra hermana estaban en Madrid, pues el mensaje que había sacado era un mensaje de esperanza, un mensaje de seguir adelante y de superarse y de olvidar y pasar todo aquello. Conseguimos que él viniera al camping Los Alfaques y sorprendentemente nos dijo que esa experiencia le había ayudado a seguir adelante, que había sacado un mensaje de positividad, pero imaginaos el momento en el que en el coche íbamos casi llegando allí y para él pues fue realmente un trago, ¿no? Pero sin embargo decía que aquella experiencia pues le había ayudado a olvidar y a dejar de lado pues todo lo que le había ocurrido. Y lo más tremendo es que, y no quiero desvelar, por eso no voy a contar demasiado, pero la historia, el drama familiar de ese niño del polo resulta que parecía estar directamente relacionado con la historia de la niña rubia que algunas personas pues habían visto y que estaba relacionada con el camping. Y al final del libro hay un momento muy emocionante, un momento que uno puede creer o no en que haya vida después de la muerte, ¿no? Como plantea en la portada del libro. Pero creas o no creas, para mí pues fue un momento impactante, porque hubo una serie de casualidades, una serie de datos que algunas personas no conocían y sin embargo llegaron a apuntar y eran ciertos, y era demasiada la casualidad. Así que al final la idea es que cada uno se plantee una respuesta a esa pregunta. Yo, desde luego... ¿Sabe cómo se pudo salvar? Porque se estaba a escasos metros del camión, ¿verdad? ¿Se sabe el milagro este? Del niño del polo lo que decían, la explicación que le dieron, porque él durante años buscó una respuesta a por qué se pudo salvar. Él no lo sabía, desde luego. Y lo que le dijeron es que, como él había ido a navegar y llevaba puesto un chaleco salvavidas de plástico y el vertido del camión era propileno, que era con lo que se fabricaba el plástico, y bueno, se fabrica, pues podría haberse dado una especie de efecto de repulsión magnética, digamos, que precisamente es lo que le hizo pues salir de allí sin un rasguño. Pero él no estaba muy convencido porque, aun siendo cierta esa teoría, no se explicaba por qué no había sido alcanzado ni por una llama, ni por qué no tenía ni un solo rasguño, vaya. Y un poco era que realmente se vio envuelto en fuego y no supo por qué, veía caer fuego alrededor suyo, pero que a él prácticamente no afectó nada. Lo que dice, ni un rasguño en piernas, en brazos, absolutamente nada. Y realmente es sí, además, lo tremendo es que no solo hubo daños por el fuego, sino por el propio camión. El camión se convirtió en 5 proyectiles mortales, de hecho uno de ellos, y esto no es muy conocido, a mí me sorprendió, pero impactó contra un edificio, contra la finca Las Cancelas, una antigua discoteca, donde mató a una niña, a su madre. Horas después se produciría ese accidente de